Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga, amigos. Vamos a continuar con la carta de los Colosenses, o a los Colosenses en el capítulo 3, a partir del versículo 18, donde nos quedamos. Dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. A partir del verso 18, el apóstol empieza a dar instrucciones claras y específicas dentro de ciertas responsabilidades que hay para el cristiano dentro de su familia, como también en el ámbito laboral. Dos circunstancias muy comunes que enfrentamos todos los días los seres humanos. Y en los cristianos es de vital importancia obedecer estas instrucciones de Dios, ya después de que Él ya nos habló de cómo debemos de asirnos, de sujetarnos de la cabeza que es Cristo, en versos anteriores, para revestirnos como verdaderos escogidos de Dios, como testigos verdaderos de Dios, como testimonios vivos de la luz de Cristo. Pero ahora le dice a la esposa específicamente, a una mujer de Dios, a una hija de la luz de Jesucristo, que ella debe estar sujeta a su marido. Este mandamiento no es opcional, como lo dice también en el libro de Efesios capítulo 5, verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Pero claro, que aclara el apóstol en Colosenses 3:18 que ya leímos, que es como conviene al Señor. Es decir, deben de obedecer a sus maridos, honrar a sus maridos, respetarles, servirles, cuidarles, en todo lo que demanden, siempre y cuando esté bajo las reglas morales de Dios. Como lo dice también en Efesios, capítulo 5, verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Al decir la Biblia que sujetas a su marido tal y como están sujetas ellas a Cristo, implica que deben de estar en obediencia, en amor, en respeto, en honra, en cuidado, porque como ella ama así al Señor Jesucristo y está sujeta a Él, así debe hacerlo en esa misma medida a su marido. Y no solo se debe de obedecer por mandato, ya que esto implica que debe de obedecerse sí, pero implica mucho el cómo se obedece, el por qué se obedece. Entonces debe tener, como toda hija de Dios, como lo hace con su Señor Jesucristo, una buena actitud, un espíritu de humildad, de amor, y nunca hacerlo con una mala actitud, como si fuese a la fuerza. Porque aparte de que es un mandato divino y no hay opción, en esta mala actitud ya no es como conviene al Señor, ya no es como si estuviera sujeta a Cristo, como si estuviera sujeta a su marido. Por eso Dios le pide a este nivel de sujeción, por eso Dios demanda a las esposas hasta este nivel de sujeción. Porque si no es así, no están cumpliendo la voluntad de Dios. Y claro que a el hombre de Dios, él tiene mucha responsabilidad para que su mujer pueda hacerlo sin reservas, sin coraje, sin contratiempos. Como lo dice Primera de Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Pero la esposa no debe presentar excusas ni por la mala condición espiritual que pueda en un momento dado estar teniendo su marido, siendo un hombre de Dios. O sea, no importa que tenga un bajo crecimiento espiritual en el momento, o que en su peregrinación esté fallando en su comunión con Dios en un momento dado, eso no la excusa a ella de cumplir con el mandato que ella tiene delante de Dios para ella. Ahora, claro que ella no se va a sujetar a él si él está débil en la fe en un momento dado en su peregrinación. Ella no se va a sujetar a cuestiones de pecado que él demande, pero sí se le pide que se le atienda con ese carácter de una mujer humilde, afable, sumisa, como al Señor. Aun y que él tenga todavía su carácter en Cristo imperfecto, que sea poco paciente, poco tolerante, que sea áspero, eso nunca será una excusa para que la esposa tome una actitud contraria a lo que Dios está pidiendo de ella. Porque si él no está lleno de Dios y no está teniendo comunión con Dios en un momento de su peregrinación, y eso lo hace ser impaciente y áspero
como el viejo ser que está dominando su vida en ese momento, ella debe ganarlo para Cristo, haciendo lo que Dios le pide en el siguiente verso, como lo dice Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice este verso que aún los inconversos pueden ser ganados por sus esposas creyentes al ellas ser en una buena actitud, en un buen testimonio de luz y de amor de Jesucristo, sujetas a Dios, sujetas a Él. Entonces, que ellos puedan ver eso en ellas. Con mayor razón, un hombre de Dios que ya conoce a Dios, que está caído, ella tomando su papel y su rol como Dios lo manda, lo va a ganar más pronto para que ese matrimonio esté en la plenitud de Cristo, gozando de la salvación. Entonces, el hecho de que él esté en un momento malo en su peregrinación no es excusa para la mujer no hacer lo que demanda este versículo 18 en su inicio. Pero el apóstol en el siguiente verso le demanda a los maridos también su responsabilidad en lo siguiente. Dice capítulo 3, verso 19 de Colosenses: Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El apóstol da dos mandamientos dentro de este verso. El primero es que el marido tiene que amar a su mujer. Él no tiene opción ni de pensarlo siquiera. Ahora bien, entendemos que el marido, estando más concentrado en la protección, en la provisión, porque así lo diseñó Dios, pues puede fácilmente caer en la desatención correcta de su mujer, de sus responsabilidades como marido en muchas áreas. Pero eso no lo excusa de lo que Dios está demandando para él y de lo que él tiene que hacer para que ese matrimonio funcione bien y para que no tenga él quejas de su esposa, porque él puede ser un factor muy importante de que esa unidad y de que esa relación no se esté llevando a cabo como Dios la diseñó. Entonces, aunque hablar ya del matrimonio es un estudio más complejo, más profundo y más extenso, no tocaré todos los detalles, pero hablaré algunos aspectos que por lo que está hablando el verso. Por eso en la segunda parte de este verso menciona que no deben de ser ásperos. Los maridos tienden a volverse muy fríos en la relación y después convertirse en ásperos con ellas, lo cual deben de estar vigilando continuamente ellos. Dice Efesios 5:25: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este es un mandato directo para el marido, donde dice la palabra que el nivel de amor que debe tener un marido para su mujer es el mismo que tuvo Cristo para su iglesia. Es decir, si la mujer viene con malos hábitos, como la iglesia llegó con malos hábitos a Cristo, para cumplir ella las responsabilidades como esposa, no sabe cómo o no lo hace bien, bueno, asimismo es la iglesia cuando llega a Cristo. Y Cristo día a día la purifica, la santifica, le da dirección, le da sabiduría, le ayuda para que sea la esposa excelente que él merece. La lava con la palabra de Dios. Entonces el marido debe ser el sacerdote real de su hogar, lleno de Dios, para que tenga la gracia y la sabiduría de Dios para ayudar a Cristo Jesús en esta comisión. Es decir, para que haga un equipo con Cristo Jesús en la transformación de su esposa, hacia la correcta ejecución de las responsabilidades que ella tiene como esposa. Entonces no es con aspereza como ella va a cambiar, no es con frialdad o con indiferencia como ella va a cambiar, es con amor y es con el lavamiento de la palabra. El varón tiene la responsabilidad delante de Dios de establecer para este matrimonio en un tiempo específico para toda la familia si ya hay hijos, o para ellos dos si aún no lo hay, un devocional familiar, un altar familiar diario, para que Dios haga esta obra más rápidamente en beneficio de ellos. Entonces, si tú eres un marido y te has preguntado también cómo es ese nivel de amor, o cómo es ese amor para tu esposa, porque no lo entiendes, cómo es que se debe de entregar uno hasta la muerte por ella como Cristo lo hizo por su iglesia. Bueno, la mejor respuesta lo dice la misma Biblia,
en 1 Corintios capítulo 13, donde describe cómo es el amor de Cristo. Que nosotros al llenarnos de Él, debemos de manifestarlo también a nuestros prójimos, y especialmente un marido a su esposa. Dice 1 Corintios 13, del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando alguien decide amar a su esposa, no es porque siente mariposas en sus entrañas solamente. Es una decisión que él toma, consciente y con responsabilidad. Pondré un ejemplo. Es como cuando decide un padre tener un hijo. Pues obviamente tú lo amas aún sin conocerlo todavía, porque sabes que ya es parte de ti, porque sabes que también salió de ti. Es como una extensión de ti. Y te imaginas todas las alegrías, como también todos los retos que vas a enfrentar con la vida de este pequeño cuando llegue. Y eso te emociona. Y aunque en el momento te puede dar un poco de temor, porque sabes que es una enorme responsabilidad y un enorme reto tener un hijo, pero la alegría siempre supera cualquier otra emoción, ahí aún cuando está en el vientre ese bebé. Y aún cuando ni le conoces aún. Bueno, tu esposa está aún más unida a ti que esos hijos. Ellos sí son el resultado de la unión de ustedes dos. Pero ella, Dios la sacó de tu costilla. Y tal vez puedas decir, pero no, esto no es cierto. Solo Eva salió de la costilla de Adán. Y tienes razón, pero por fe vivimos los cristianos, y Dios dice que ya no son una sola carne. Porque al momento de que Dios interviene en ese pacto matrimonial que ustedes dos hacen delante de Él como pacto, Dios con su poder hace que esta unión sea tal y como fue con Adán y Eva. Es decir, que sean ya una sola carne y que espiritualmente ustedes están unidos. No que tengan la misma alma, claro que no, sino que lo que ella se llegue a contaminar un día espiritualmente va a ser pasado a él y él viceversa. Pero si ella está llena de todo el poder, la gracia y la bendición del Espíritu Santo, así él. Van a estar bajo una bendición hermosa el uno y el otro, cubiertos por el Espíritu de Dios. Pero eso de que de la costilla salió a ella, Dios lo hace en el milagro del voto en el matrimonio. Por eso, lo que hagas de bien a ella, te lo haces a ti mismo. Y lo que haces de mal en contra de ella, lo sufrirás terriblemente tú mismo también. Porque ya están unidos en Cristo con el poder de Dios. Ya esa sola carne, ya ella es parte de tu costilla también. Por eso dice la Biblia lo siguiente, en Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Es mentira de los esposos que alardean, que hasta con sus amigos, de que ellos son rudos, de que ellos son ásperos, y que ponen las cosas en su lugar en sus casas y a sus esposas, como presumiendo de que son los líderes. Es un grave error. Y se jactan con sus amigos que ellos no son mandilones, que ellos saben dominar a la esposa, etc. Pero en la realidad sufren terriblemente, al igual que está sufriendo la esposa por tener un marido de ese tipo. Porque no han entendido el diseño de Dios, ni las implicaciones espirituales en el momento que hicieron el pacto delante de Dios. Como decía, este no es el tema del matrimonio, lo veremos en otra ocasión en un estudio específico y a detalle de este tema. Entonces continuamos con el verso 20. Colosenses 3, verso 20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Como veíamos que era importante para el sacerdote del hogar establecer el devocional familiar, el altar familiar diario en su casa, porque así les enseñamos el camino de Dios a temprana edad y aprenden a lograr hacer todas sus cosas con la firme convicción
de tratar y de lograr agradar a su Señor Jesucristo, y Dios les enseña a ellos a honrar a sus padres. Dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque conocen bien a Dios ya y a su palabra, y como lo aman en espíritu y en verdad los niños y los hijos, estos ayudará mucho a la obediencia y sujeción a los padres de ellos, para que haya ese mandamiento de Dios cumplido en ese hogar, porque el sacerdote se encargó con responsabilidad que se hubiese todos los días un altar familiar para Dios, en beneficio de su familia, ese devocional diario, en lugar de que haya un altar de televisión todos los días. Dice Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora bien, es vital y muy importante para los cristianos obedecer a los padres, independientemente si fueron instruidos en el camino o no, porque Dios mismo hace una promesa gloriosa dentro de los 10 mandamientos para cada uno de estos hijos. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay promesa de tener larga vida. Ahora bien, en el verso ya 21 es donde ya habla que los padres no deben de exasperar a sus hijos para que no se desalienten. ¿Qué significa la palabra exasperar? Según la Real Academia Española de la Lengua dice que es enfurecer a alguien, haciendo que pierda la paciencia, indignarlo hasta ponerlo fuera de sus cabales o sacarlo de quicio. Dice la Real Academia de la Lengua que es hacer que alguien se sienta indigno a tal grado que llega a perder su paciencia, su templanza, poniéndose fuera de control, donde puede ser hasta obligado por una explosión emocional de momento a desalentarse. Pero ¿desalentarse a qué? Nos preguntamos. Bueno, lo más seguro que a todo lo que importa para la vida de este joven, o la vida de este adolescente, o la vida de este niño. Y todo lo que importa para su vida, como Dios lo ha diseñado, principalmente el camino del Señor. Cuando tiene un pésimo testimonio del amor de Dios como padre, cuando tiene un neófito en la sabiduría de Dios como padre, y cuando tiene un mundano en su actuar como padre, pues obviamente se va a desalentar en ese tipo de trato y no va a querer volver al camino o no va a entender el camino con ese pésimo testimonio del padre. Y se va a tornar rebelde para que va a seguir sufriendo ese niño y también el padre. Y esta situación de rebeldía del niño se puede complicar más por causa de que el padre no supo manejar la vida de su hijo. Y después sufrirá las consecuencias, no solo que ver a un hijo que se está destruyendo, sino el mismo padre sufrirá las consecuencias también en recibir el daño. Dice Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Por eso, exasperar a un hijo, dice Dios que tengamos cuidado, porque se tornarán rebeldes, de esos que a medida que se agrava y se agrava la situación, pueden decir, pégame, al cabo no me va a doler, y nunca haré lo que me pidas ya. Y eso sucede mucho hoy en día, y es un problema muy grave dentro de las familias. Las vidas de los adolescentes y de los jóvenes se les escapan a los padres, porque los padres no han buscado a Dios, no han levantado altar familiar y no han tenido el control conforme al Espíritu Santo de sus familias en su responsabilidad sacerdotal. Están sufriendo las consecuencias. Y son padres que ahora exasperan a los hijos y son padres que han sido indiferentes a las disciplinas que Dios pone para la familia. Porque en lugar de hacerlo en la paz y en la bendición, con un altar familiar, tienen un altar de televisión. Es la importancia de la responsabilidad de un padre, sujetarse a Cristo para que cumpla a tiempo y con excelencia el llamamiento como sacerdote del hogar, con esa llenura y con esa guianza del Espíritu Santo, porque no es cualquier tarea delante de Dios cuidar la herencia de Dios y no saberlo hacer, porque tendremos que dar cuentas un día. Muy bien, hermanos, hasta aquí llegamos.
en este video. Dios los bendiga, hasta la próxima.